iniciamos lo que es la píldora tecnológica de Rufipa Tecnoagro. El contenido de la ponencia va a consistir en la importancia en el diseño integrado de lo que es la tecnología agrícola para habituarla y lo que es para integrarla en lo que es los invernaderos. Tenemos que tener en cuenta que para diseñar un invernadero tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer, cuál es el cometido del invernadero y qué es lo que el cliente quiere producir. Es decir, tenemos que tener claras varias cosas, como es el clima de la ubicación del proyecto, qué tipo de producto vamos a necesitar, vamos a precisar, a qué mercado vamos a servir, cuál es la logística que vamos a disponer y luego también otra serie de variables como van a ser los costes de energía y los costes laborales que nos van a permitir lo que es hacer que el negocio sea rentable y que el agricultor pueda tener una inversión en el que la recuperación de la inversión sea lo más rápida posible. Para eso vamos a tener que considerar que el invernadero es un ambiente, tiene el cometido de tener un ambiente controlado en el cual tenemos que controlar variables como son radiación, humedad, temperatura y luego factores que son el riego que le vamos a dar a la planta. Entonces, en función de todas estas variables y la localización del proyecto y el clima que tengamos, vamos a poder lo que es habituar y lo que es garantizar al cliente una producción o una calidad de producto, ¿no? Para eso es muy importante hacer una evaluación previa del proyecto, ¿no? Lo que es saber qué agua tenemos, qué clima, qué temperaturas máximas y mínimas tenemos, qué radiación vamos a tener y en función de eso lo que es el agrónomo va a ser capaz de hacer una proyección de la cantidad de producto que va a obtener y en los momentos del año que va a obtener, ¿no? En función de esto vamos a tener diversos tipos de invernadero, como son el invernadero de cristal, plástico o también vamos a tener malla sombra. En función de esto vamos a elegir qué tipo de estructura nos va a hacer falta. También vamos a seleccionar qué tipo de riego vamos a precisar y luego también otra serie de variables como son la elección del plástico de cubierta, también el nivel de aislamiento del exterior para proveer al invernadero de un ahorro energético o también un ahorro energético respecto al exterior o respecto al interior, ¿no? Aquí si veis este cuadro es muy importante porque nos van diciendo lo que es los coeficientes de transmisión térmica según cubierta. En función del tipo de aislamiento del invernadero, nosotros vamos a poder tener más o menos aislamiento respecto al exterior, ¿no? Y eso nos va a permitir ahorrar muchísima energía en el invernadero, ya sea para enfriarlo o bien sea para calefactarlo, ¿no? La cubierta vamos a seleccionarla también en función de la zona y la radiación solar del cultivo, porque muchas veces no es bueno lo que es que la radiación sea excesiva, porque igual no necesitamos que lo que es la planta se desarrolle demasiado rápida, o también necesitaríamos variar lo que es la cubierta para enfriar el invernadero, ¿no? Por ejemplo, aquí comentamos tener Rusia, Kazajstán, donde no tiene suficiente luz y hay que apoyar al invernadero con luces de asimilación. Bien, aquí este mapa que os comento, que os muestro, es muy útil, que es las zonas climáticas a nivel mundial con lo que es con respecto a la radiación. Bien, ahí vemos las zonas que en azul donde hay muy poca radiación, en verde ya son zonas donde la radiación es poca y España, por ejemplo, está en una zona donde hay una radiación óptima. Y ya en zonas donde hay mucha radiación, pues ya son los climas tropicales. Que ya ahí también hay que tomar medidas para tener una buena aclimatación del clima. Un tema también muy importante estamos hablando de una inversión importante que son los invernaderos, entonces hay que dar una garantía de duración en el tiempo. Por tanto, tenemos que tener un buen cálculo estructural del invernadero para que nos dure lo que es en el tiempo, porque hay varias cargas que tiene que resistir, como son la carga de viento, que es la más importante, carga de cultivo, carga de nieve y lo que es la propia carga del invernadero, ¿no? Todo eso hay que calcularlo bien para que podamos dar garantías de resistencia en el tiempo, ¿no?
en función de en función del tipo de estructura que vayamos a tener. Lo que es en función del clima también vamos a poder ofrecerle al cliente, vamos a poder decirle al cliente, te conviene aprovecharte de la ventilación natural, que es simplemente con el diseño que el invernadero ventile y circule la ventilación de una forma natural, o también vamos a tener una ventilación forzada. Esto ya estamos hablando de un sistema de cooling o también un sistema de ventilación forzada, como es el sistema de ultraclima, ¿no? Que son los invernaderos ya, como se llaman, de última generación, ¿no? Luego ya también tenemos, para aprovecharnos lo que es el sistema de pantalla térmica, que nos permite un ahorro energético y también un ahorro energético en invierno, y también proporcionar lo que es una pantalla de sombreo en el verano, para aprovecharnos pues, de una dualidad en las ventajas. Luego, a la hora de el invierno o los meses fríos, podemos dar una calefacción de agua caliente, que puede ser con un buffer tank o con un acumulador de agua, que nos va a permitir pues, lo que es surtir al invernadero de lo que es CO2 para nutrir la planta y para lo que es acelerar e incrementar la producción dentro del invernadero. Como aquí estamos viendo la dosificación de CO2. Todo esto es un sistema integrado que va a ir combinado todo en conjunto. Finalmente, ya vamos a otro nivel de muy alta tecnología, que es la incorporación de luces de asimilación, que son luces de alta presión en sodio, que nos van a permitir lo que es incrementar la producción y también producir en invierno en climas donde no haya apenas radiación solar. Son climas lo que es muy fríos o muy en el norte de Europa, ya llámese Holanda, Alemania, Rusia, países muy al norte, ¿no? Un tema muy de futuro que son la producción LED. Esto ahora mismo por costes financieros no es el momento para que en grandes superficies se lleven a cabo, pero en un futuro esto va a tener muchísima implementación, porque cuando bajen los costes de producción de las luces LED, el consumo energético va a subir, va a bajar tremendamente y van a ser muy rentables, además de que no generan calor, lo cual es una gran ventaja, porque muchas veces no necesitas simplemente luz, no necesitas calor. Luego también aquí hablamos de lo que es sistemas de riego hidropónico, sistema de riego con mesa de cultivo y también otra serie de sistemas aeropónicos. Hay muchísimas acepciones y muchísimas incorporaciones para hacer en el invernadero. El sistema de canales colgantes, que nos permiten un mejor drenaje del cultivo y también trabajar más cómodo a la hora para los operarios. La ventilación y el intercambio de CO2 en lo que es con los recirculadores de aire, y luego el enfriamiento evaporativo, que esto es parte de la ventilación forzada, y finalmente tenemos el control climático, que nos va a permitir lo que es manejar todo el invernadero en uno. En resumen, todo esto conlleva lo que es una integración de lo que es el invernadero, y que nos va a permitir lo que es considerar todo el invernadero como un conjunto. Si nos quedamos solamente en una parte, vamos a fallar en algo. Siempre hay que tener una idea de conjunto de lo que es el invernadero. Y luego ya pues el invernadero, pues además de producir para semillero, para producción de vegetales pues, o flores, también vamos a tener unas nuevas secciones como son producción de algas o producción de energía eléctrica si ponemos paneles solares. O sea, todo tiene que ser un conjunto, pero siempre considerando el clima que se tiene, lo que se quiere producir y a la misma vez el retorno de la inversión en el menor tiempo posible. Es muy importante también asegurarse que el cliente disponga de un agrónomo o que sea un agrónomo capacitado para llevar esta tecnología, o al menos asegurarnos de que se va a capacitar o va a tener suficiente conocimiento para llevar toda esta tecnología, porque si no es así, por mucha tecnología que incorpores, no vamos a tener un resultado óptimo. Y nada, las tendencias del mercado nos dicen que cada vez hace falta más tecnología que sea eficiente, que sea viable económicamente y que a la misma vez sea sana y segura para el consumidor.
Ya está, nada más. Muchísimas gracias.